buenos días, soy Rosario Corona Amador, titular de la Coordinación Transversal de Convivencia y Cultura de la Paz de la Secretaría de Educación. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a todas las maestras y maestros que hoy nos acompañan. En representación de la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, quien les envía un cordial saludo y agradece la participación en este encuentro virtual de evaluación de los aprendizajes y educación socioemocional, herramientas para el fortalecimiento docente. En la Secretaría estamos convencidos que la conferencia de hoy, titulada Habilidades socioemocionales en tiempo de crisis, será de grandes aprendizajes, que les servirán no solo en el aula y en estos tiempos, sino en cualquier lugar y etapa de su vida. El desarrollo socioemocional tiene como propósito que los estudiantes adquieran y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y con los demás, que impactará directamente en los aprendizajes. Ayer platicaba con nuestra conferencista, la maestra Carmen Ramos, que la contingencia puso en el centro de la discusión la importancia de las habilidades socioemocionales, y ella compartía que justo ese es su lugar, el centro de la discusión. A continuación, me permito leer una reseña de la trayectoria de la maestra Carmen Ramos Santana. Ella es fundadora del Centro Mexicano de Salud Emocional, intérprete y traductora de inglés-francés. Es docente, psicoterapeuta relacional, conferencista y facilitadora de grupos. Tiene una maestría en filosofía existencial, una especialidad en musicoterapia y una especialidad en programación neurolingüística. Tiene 30 años de experiencia promoviendo proyectos altruistas y comprometida con el trabajo comunitario. Dirigió el programa de fortalecimiento comunitario para la Escuela Regional de Kibri, Camerún en África. Asesora en el programa de integración social en Wellington, Nueva Zelanda, y actualmente es directora general del Centro Mexicano de Salud Emocional. Es un honor tenerla, maestra. Quiero platicarles que la dinámica de este encuentro, el honor es para nosotros y el agradecimiento es para nosotros. La dinámica de este encuentro comprende 40 minutos de la intervención de la maestra Carmen Ramos y 20 minutos en los que se contestarán las preguntas que se realicen por ustedes a través del chat, con el apoyo de nuestra moderadora. Sin más preámbulo, cedo con mucho gusto el uso de la voz a la maestra Carmen Ramos Santana. Bienvenida, es un honor. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias también a la doctora Bustamante, nuestra secretaria de Educación del Estado de Guanajuato, a la maestra Avelina Aguilar, a la maestra Margarita Hernández, y bueno, a todos los que están aquí con nosotros acompañándonos en esta sesión. Muchas gracias. Primero que nada, vamos a pasar un video para introducción y bueno, después vamos a tener una plática, vamos a tener una reflexión juntos y después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, adelante con el video, por favor. Las situaciones de crisis nos confrontan con lo que realmente somos. La incertidumbre irrumpe nuestro equilibrio emocional y además de representar un conjunto de respuestas ante el peligro, la crisis es también una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. El significado que damos a los momentos de crisis en nuestra vida está influenciado por la forma en que nos colocamos en el mundo. Por lo tanto, la valoración que hacemos de cada situación que pasa por nuestra historia personal está basada en los recursos tanto mentales como emocionales con los que contamos, en la calidad de nuestras relaciones e inclusive en el momento de vida en el que nos encontramos. Independientemente de la forma en que cada persona reaccione ante una situación de crisis, estas son excelentes oportunidades de autoconocimiento para fortalecer nuestros vínculos, reevaluar nuestras prioridades y volvernos a encontrar con el sentido que cotidianamente le damos a las cosas. En nuestras manos
existe a cada instante la posibilidad de elegir cómo vamos a experimentar una situación que se nos presente. ¿Quién vamos a ir siendo en cada paso? ¿Cuál será nuestro aprendizaje? ¿Nuestros descubrimientos? ¿Cómo preferimos estar? ¿Con quién? ¿Qué valoramos más de este momento? ¿Por qué y a quién me gustaría evitar? ¿Quién me incomoda y quién me da fuerza? En esta pausa, hagamos de nuestra vulnerabilidad nuestra gran maestra. Semsae. Bueno, pues vamos a empezar con analizar el objetivo de esta sesión. El objetivo de esta sesión, como bien lo dijo la maestra Rosario, es revisar y profundizar un poco en la importancia de las habilidades socioemocionales, sobre todo en estos momentos de crisis. El impacto que la contingencia ha tenido sobre nuestras vidas. Y bueno, ver un poco las estrategias que podemos llevar a cabo para el bienestar común. Vamos a caminar juntos en esta pequeña sesión y trabajando de lo personal a lo colectivo. Vamos a empezar desde dentro, vamos a hablar de nosotros como docentes y luego, una vez visto todo eso, nos vamos hacia afuera. Entonces, vamos a ver las herramientas claves que podemos implementar en este proceso de la contingencia. Y después vamos a analizar un poco cómo entrar a la reinserción escolar. Entonces, tenemos que tener herramientas muy claras de conexión emocional, que es el autoconocimiento, y la vulnerabilidad. Vamos a hablar mucho de la vulnerabilidad, pero vamos a empezar con nosotros como docentes. Si no hacemos eso, ¿cómo podemos ayudar a otros? Vamos a empezar a analizar qué es una crisis. Una crisis es un estado temporal de desorganización. Así nos sentimos en este momento. Es un estado de caos. Es una amenaza. Se nos mueve todo el tapete, ¿no? Entonces sí, es efectivamente una amenaza que nos cambia todo, pero también es una gran oportunidad de aprendizaje. Entonces, nosotros como formadores tenemos que tomar todas estas experiencias y llevarlas hasta convertirlas a una oportunidad de aprendizaje. Ese es el trabajo de nosotros. Perdón, producción, ¿me puedes poner la pantalla en grande, por favor? Entonces, vamos a analizar cómo vivo yo, cómo viví yo. ¿Me puedes decir por teléfono? Vamos a hablar de cómo vivimos cada uno de nosotros esta pandemia. ¿La vivimos con miedo? Vamos a analizarnos. Cada uno de ustedes van analizando lo que yo les voy diciendo aquí. ¿Han tenido miedo? Seguramente. ¿Han tenido incomodidad? ¿Han tenido enojo? ¿Han tenido mucha frustración? ¿Poca? ¿Han sentido saturación de trabajo, de información? Esta dificultad de tener una información veraz y confiable nos ha confundido mucho todos los bombardeos, ¿no?, de información tan diversa que estamos recibiendo. Hemos sentido soledad en este aislamiento, hemos sentido confusión y sobre todo, seguramente hemos sentido, como ya lo venimos diciendo, hemos sentido incertidumbre. La incertidumbre es un tema que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver básicamente con este no saber, que no nos gusta no saber.
preferimos tener todo bajo control. Preferimos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana y tener todo en orden. Pero la vida, como bien lo sabemos todos los que estamos aquí, la vida no es así. La vida es un constante cambio. Entonces, ¿cómo vivimos el cambio? ¿Cómo vivimos el caos? ¿Cómo vivimos la desorganización? Es una gran oportunidad para reinventarnos cada momento, es una gran oportunidad para irnos conociendo. Y bueno, como no nos gusta la incertidumbre, pues sí también tenemos que tener herramientas para que podamos reducir esta incertidumbre poco a poco, en algunas formas, aunque nunca lo vamos a lograr del todo, porque esa es parte de la vida. En estos momentos se acentúa la incertidumbre. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir un poco? Podemos, primero que nada, hablar de comprensión, comprender más o menos qué es lo que está pasando, cosa que no se ha logrado, ¿no? No hemos logrado comprender al 100% qué es lo que está pasando en esta pandemia, entonces tratamos como de entender. Tener claridad para nosotros es muy importante en este momento y es algo muy difícil. Reforzar el sentido de pertenencia, por ejemplo, es algo muy importante por este aislamiento, por esta soledad. Tenemos que reforzar mucho el hecho de que pertenecemos a una familia, a una sociedad, a una comunidad escolar, a lo que sea. Es algo importante a reforzar. También es importante reforzar mi posibilidad de actuar. El yo saber que puedo hacer algo me da mucha fortaleza y me quita la incertidumbre porque dependo de lo que yo puedo hacer. Las decisiones que yo puedo tomar me fortalece mucho saber que puedo decidir esto o puedo decidir esto otro. Entonces, son herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, vamos a caminar juntos en este día para ir viendo cómo podemos hacerlo, porque la teoría ahí está, pero el cómo lo vamos a ir descubriendo, porque no es, como bien lo hemos dicho, las habilidades socioemocionales no son una receta de cocina, ¿no? Es como ir encontrando herramientas dependiendo de cada situación que se me va a presentar. Entonces, primero, tengo que dar cuenta que todo esto tiene un impacto sobre mi emoción. Entonces, ¿qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con mis emociones? ¿En dónde las pongo? ¿Cómo manifiesto mi frustración, mi miedo, mi estrés? ¿Cómo se está manifestando en mi persona y cómo se está manifestando en mi entorno y en mis relaciones? Pero primero vamos a ver qué me está pasando a mí. Vamos a darnos cuenta. Vamos a darnos cuenta de que tenemos grandes aprendizajes, ¿sí? En esto que les decía yo de que vamos a caminar hacia ver qué logramos aprender de todo esto como formadores, primero nosotros y luego llevar a toda nuestra comunidad a ver qué estamos aprendiendo. Entonces, pues yo les pregunto a ustedes, ¿qué han aprendido en esta pandemia? Primero a nivel personal. Vamos a basarnos primero a nivel personal. A nivel personal nos ha permitido, por ejemplo, volver a nosotros mismos, volver a retomarme a mí, ¿no? Este contacto conmigo misma me lo pone ahí la experiencia de la pandemia. Este tiempo que tengo ahora para estar conmigo que antes no tenía, ¿no? Estábamos todos corriendo en nuestro trabajo, con nuestra familia, como sea, pero muy, muy desconectados en cierta manera de nosotros mismos. Esta pandemia nos lleva a esta reconexión. Ese es un gran aprendizaje también. Este autoconocimiento que me permite estar conmigo y ver cómo estoy reaccionando, qué me gusta, qué no me gusta, qué me gusta de estar conmigo, qué me gusta de estar en casa, qué me gusta de no poder estar en casa, sí poder estar en casa. O sea, irme conociendo y ir viendo cómo me reinvento, ¿no? Este sería un gran aprendizaje a nivel personal.
A nivel profesional, por ejemplo, pues, ¿qué tenemos como grandes aprendizajes? Yo les pregunto, a nivel profesional, ¿qué han aprendido? Yo en lo personal he aprendido que la tecnología puede ser una gran herramienta didáctica, cosa que yo, por mi generación, menos lo tenía claro, y ahora veo que la tecnología pues tiene lo suyito, ¿verdad? Es una gran herramienta, bien utilizada, y que nos falta, o en lo personal, a mí y a muchos de mis colegas, nos falta desarrollar estas habilidades para poder dar una clase en línea y que sea realmente dinámica, que pueda yo contactar, que pueda humanizar, que pueda optimizar estos recursos didácticos que me puede dar la tecnología y la educación a distancia, ¿no? Que le saque yo el mayor beneficio posible. Otra es el reforzamiento de la colaboración. O sea, es un reto para mí normalmente como docente fomentar la colaboración de mis estudiantes, la participación de todos. Es todo un reto. Y ahora, en este momento, pues esto se ve como una prioridad. ¿Cómo le hago para lograr que mis alumnos a distancia participen, se involucren, hagan presentaciones ellos y no nada más yo? ¿Cómo le hago para motivarlos, para engancharlos en este proceso? Es un gran aprendizaje. Bueno, otro de los aprendizajes que ya hablamos es la importancia de las habilidades socioemocionales, que como bien decíamos, eran importantes, pero en este momento es de las pocas herramientas que nos pueden sacar adelante en este momento de crisis. Ahora sí que no importó tanto cuánto dinero tengo, qué tan popular soy, o sea, muchas cosas en las que estábamos basando nuestra vida se vinieron abajo. Y ahora las cosas importantes que tenemos enfrente pues son las habilidades de estar con nosotros y de relacionarnos, y nuestras emociones y la capacidad de regularlas para poder tener una salud emocional y mental. Es prioridad. Entonces es un gran aprendizaje. Y otro aprendizaje podría ser también la importancia de mi rol como docente. De veras cobra una gran importancia yo como docente, cómo voy a acompañar a mis estudiantes en estos momentos tan difíciles. Entonces, me vuelvo un personaje y un actor más importante que nunca. Y ya vamos a ir viendo por qué me vuelvo tan clave en el desempeño de la comunidad educativa. Entonces, con todos estos aprendizajes vamos a caminar hacia la reinserción escolar. Una vez que ya nos metimos a ver en nosotros mismos cómo va la cosa, ahora vamos a hablar de mi entorno. Vámonos para afuera, de adentro hacia afuera. Y ahora afuera vamos a ver la importancia, en estos momentos más que nunca, de la relacionalidad. Mi entorno. Ahora salirme de mí y ver cómo lo están viviendo los demás. Importante, ¿no? Porque no me puedo quedar en mí. Tengo que ver qué está pasando con las personas con las que me relaciono. ¿Qué problemas se han agudizado con este confinamiento? ¿Y qué problemas se han suavizado? Porque también puede existir cosas que se han suavizado, que han sido más fáciles, como por ejemplo el no tenerme que transportar, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿De qué vamos a estar hablando en la reinserción? ¿Qué va a pasar? Hay que ir pensando todos nosotros, ¿qué va a pasar en la reinserción cuando regresemos al aula? Tengo un problema, Sergio. ¿Ya se le cortó aquí? ¿Sí? Pero yo, a mí, bueno, vamos a volver entonces, les decía, ¿qué va a pasar en la reinserción? Ustedes ya se lo han preguntado. ¿Cómo vamos a regresar? Como lo hemos repetido, no seremos los mismos. ¿Pero qué significa eso? Yo creo que va a haber mucho
mucho miedo, va a haber mucho miedo y muchas diferentes formas en las que vamos a regresar cada quien. Yo en esta pandemia, no sé ustedes, pero yo en esta pandemia veo gente que es extremadamente cuidadosa, ¿no? Hasta el grado neurótico, podría yo decir, ¿no? Que limpian y se desinfectan y se ponen el tapabocas y sacan el gel y no se acercan y no quieren, o sea, que están muy, muy cuidadosas, qué bueno, felicidades, pero también hay otras que están más relajadas y bueno, ¿cómo vamos a llevar esto a la reinserción cuando todos juntos tenemos que llevar esto de una misma manera, supuestamente, pero somos personalidades muy distintas? Unos tenemos miedo de unas cosas, otros tenemos miedo de otras cosas. Y ahí todos vamos a estar en una confluencia. Ya se me cortó otra vez. Ya se me cortó, pero bueno, regresamos. Todos vamos a estar en una confluencia de emociones y formas de vivir la pandemia. Y vamos a tener que convivir todos con eso. Entonces, vamos a tratar, y esto es muy importante, de cambiar el miedo que le tenemos al contacto y al otro, porque existe un miedo. Hoy por hoy, el contacto, híjole, se me está cortando horrible. ¿Qué está pasando? El internet de aquí. Bueno, no sé si ya volví, perdón, estamos teniendo problemas de contacto, pero bueno. Vamos a tratar de transformar el miedo que le tengo al contacto con el otro, que significa el miedo al otro. Vamos a tratar de cambiar esto y de transformarlo por un cuidado mutuo. Cuidado al otro y cuidado a mí mismo. Vamos a entender que el no acercarme o el tener miedo a contactar a alguien tiene que ver con mi cuidado, con mi forma de cuidarlo. Y yo creo que esto puede ser clave para que las relaciones no se vean impactadas negativamente al no querer acercarme yo al otro. Teniendo presente siempre que se trata de cuidarnos, más que de rechazarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener presentes y que son importantes en esta reinserción donde vamos a estar en una forma sociabilizando, pero en una forma muy distinta a como sociabilizábamos antes, ¿no? Con mucho miedo, con el abrazo, pero no hay abrazo, pero Susana a distancia. Pero eso, ¿cómo nos va a afectar en las relaciones? Nos va a afectar. Pues tendríamos que tener mucho cuidado con qué sucede. Y bueno, vamos a hablar de redes de apoyo, la importancia de las redes de apoyo en estos momentos, cómo lo hemos vivido y cómo lo vamos a vivir. Esta resiliencia colectiva que nos va a permitir irnos moviendo en este camino, nuevo para todos, difícil para todos, pero bueno, del cual podemos salir favorecidos si fortalecemos la empatía, valores como la validación al otro, el reconocimiento al esfuerzo y al cuidado y a todas las capacidades del otro, la importancia de la contención, que todos podamos contenernos, y la importancia del acompañamiento en estos momentos. Tenemos que analizar cuál es el impacto colectivo de una crisis. Tenemos que reforzar valores como la solidaridad, la cooperación y, les repito, el sentido de pertenencia. Creo que también es importante aprender a convertir las TICs en aliados para el acercamiento emocional durante la contingencia. O sea, estas reuniones en Zoom, estos mensajes bonitos por WhatsApp, todo esto que antes tuvo su importancia, ahora podemos utilizarlo para reforzar estas redes de apoyo tan importantes que tenemos que construir juntos, ¿no? La reinserción escolar va a tener un impacto muy, muy fuerte en los docentes. Vamos a ver cómo llego a la reinserción escolar. El impacto que tuvo todo esto y que sigue teniendo y cómo voy a llegar yo como docente. Voy a llegar con una saturación de trabajo, voy a llegar con un reto de adaptarme al trabajo en línea,
voy a llegar con una diferencia, por ejemplo, a muchos nos costó trabajo hacer estos cortes, ¿no? ¿Cómo separo mi vida familiar, cómo separo mi vida laboral, mi vida personal? O sea, todas las áreas de mi vida que sucedían en diferentes espacios, ahora suceden en el mismo espacio. Entonces, ¿cómo hago para integrar todo eso? Y bueno, el impacto que tuvo y que sigue teniendo en los estudiantes es pues la ausencia de contacto, la ausencia de socialización, que tiene una afectación grande, sobre todo en todos nosotros, pero en los niños yo pienso que es más fuerte. La desigualdad, el tema de la desigualdad, ¿no? O sea, no todos tenemos los mismos recursos, ¿no? Hay algunos que tienen un súper internet, otros no tienen oportunidad para vincularse como los demás. Entonces, esto tiene un impacto también. Otra cosa muy importante es que los estudiantes, para muchos estudiantes, esta pandemia ha significado la pérdida de un espacio seguro, porque en su casa viven violencia, en su casa hay problemas de adicciones, hay una mala relación familiar, y entonces significaba la escuela para estos niños un espacio seguro, y lo perdieron. Entonces, todo esto está teniendo un impacto en los estudiantes. Otro tema interesante es la incapacidad que tienen los niños de hoy para aburrirse. No sé, creo que los adultos hemos contribuido a esto, pero también como que no queremos que tengan espacios en blanco, o sea, que se vayan a desorientar. Entonces queremos entretenerlos todo el tiempo. Perdón. Y hay una incapacidad de aburrimiento, pero del aburrimiento hay grandes enseñanzas, hay grandes aportaciones que se pueden hacer. Y los niños se meten a la creatividad solamente cuando están aburridos. Entonces creo que ese es un gran aprendizaje que podemos sacar de aquí. Permitamos que los niños se aburran un poco para ver qué inventan, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de todos los aprendizajes que podemos seguir explorando, vamos a tener que la educación a distancia tiene obstáculos y oportunidades, ¿no? Entonces, la educación a distancia nos puede enseñar y nos puede ayudar a visibilizar problemas de antaño, problemas que estaban ahí, por ejemplo, pues los mecanismos de evaluación que tienen sus huequitos, ¿no? Que podemos mejorar muchísimo, como ya lo sabemos. La planeación de nuestras clases, o sea, en este momento, en educación a distancia, si no se planea una clase, pues es difícil que se pueda llevar a cabo algo dinámico, que tenga enganchados a los estudiantes. El fortalecimiento de la colaboración. Otro tema sería la educación para la vida. En este momento que estamos enseñando a los alumnos y tenemos un programa académico, pero los alumnos están en su casa experimentando cosas, es un gran momento para integrar la educación académica a la educación para la vida, ¿no? Es como me decían los maestros de matemáticas, yo estoy enseñándole matemáticas o fracciones a mis alumnos a partir del pie que están partiendo en su casa, porque todos hicieron un pie, entre todos, aprendieron la colaboración, dividieron las fracciones, el pie lo dividieron en pedacitos, estos están aprendiendo cómo se fracciona un entero, o sea, integrar el aprendizaje a lo que viven en su casa, ¿no? Clave para que haya una educación integral para la vida. Y bueno, las habilidades socioemocionales, que bueno, ya se los voy a repetir hasta el cansancio, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy a enfrentar yo cuando llegue el momento de la reinserción? Me voy a enfrentar con un retraso académico, seguramente, esto va a tener un impacto en lo académico, en los programas. Me voy a enfrentar a un impacto emocional en todos los que estamos presentes, los que vamos a estar presentes, y pues a una readaptación social que nos toca construir juntos. Esto es básicamente a lo que me voy a enfrentar en la reinserción. La nueva normalidad es un proceso. Quiero decirles que es un proceso, no es un suceso, ¿no? No es algo que se decreta y ya está. La nueva normalidad
es algo que nos toca construir a todos y hacerlo posible a todos. Y aquí es donde hablamos de una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para hacer estos cambios que ya se venían viendo necesarios, y con la nueva normalidad vamos a fomentar espacios de intercambio de experiencias, muy importante, porque todos van a traer experiencias muy diversas. Entonces vamos a fomentar estos espacios como formadores. Vamos a ver qué impacto tenemos o qué impacto tienen estas experiencias en la nueva creación de un espacio de aprendizaje que ojalá pueda haber visibilizado las fallas y podamos reinventar este espacio tomando en cuenta nuestra experiencia. La escuela se transforma. ¿Por qué? Porque el contacto y la cercanía, la proximidad van a ser distintos. Entonces, esto va a transformar todo el ambiente escolar. ¿Cómo lo vamos a manejar para que no haya violencia, para que haya respeto a la diferencia de creencias? Todo lo que venimos trabajando en habilidades socioemocionales lo vamos a tener que aplicar al 200% en la reinserción escolar. Así es que hay que ponernos muy, muy abusados con esto, ¿no? Y bueno, vamos a tratar que estos cambios sean permanentes, ¿no? Aprovechar todo esto para que esto se quede y no sea nada más la reinserción, salir de la pandemia y vámonos como estábamos. Por eso hablamos de una nueva normalidad. ¿Qué significa normalizar? Normalizar sería utilizar todo este aprendizaje para hacer ahora sí una convivencia pacífica. Una convivencia de autocuidado y de cuidado del otro. Una convivencia de cooperación y de colaboración, de educación para la vida y de reflexión de lo cotidiano, que nos permita estarnos cuestionando cómo vamos. ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Sí? La nueva normalidad, de alguna manera, es deconstruir lo que era normal, entre comillas. Vamos a deconstruirlo y vamos ahora hacer estos cambios. Por ejemplo, antes priorizábamos lo académico, era lo más importante. Ahora vamos a integrar estos nuevos elementos tan importantes, ¿sí? Antes prevalecía la violencia. ¿Cómo vamos a hacer para que esa violencia se pueda ir trabajando, se pueda ir disminuyendo y podamos ir logrando una convivencia y un bienestar sin violencia? Todo un trabajo que ya teníamos, pero que en este momento se fortalece. ¿Cómo vamos a trabajar la discriminación? La discriminación no solo de diferencias étnicas o de capacidades, ahora de discriminación de creencias, ¿no? ¿Cómo integro y respeto tu forma de vivir la pandemia que es diferente a la mía? Esa es una inclusión, una integración. ¿Cómo vamos a trabajar el machismo? ¿Cómo vamos a reinventar formas de respeto y de una visión de género más inclusiva, más diferente? ¿Cómo vamos a caminar del individualismo a la colaboración? Es un camino que tenemos que hacer juntos, no individualmente. Hay nuevas necesidades. Tenemos necesidad de detectar y diagnosticar cómo estamos. Tenemos que ver la necesidad de espacios de escuchar. Tenemos tanto que decirnos porque nos guardamos tanto que en esta reinserción vamos a tener mucho que hablar. Vamos a crear espacios de escucha. Vamos a tener espacios de intercambio de experiencias. Y en su momento, y si es necesario, vamos a tener la claridad para ver cuándo necesitamos canalizar ciertos casos a servicios de atención especializada, cuando se nos salga de las manos, cuando cosas nos rebasen, que es muy probable que suceda, vamos a necesitar apoyo especializado. Los efectos de la pandemia van a ser muy evidentes, ¿no? Van a ser la crisis económica, las pérdidas, los duelos, la deserción escolar. Seguramente va a haber deserción escolar. Los efectos psicosociales, por ejemplo, va a haber depresión, va a haber adicciones, ¿no? Incremento en las adicciones, incremento en la violencia.
todos estos efectos de la pandemia nos va a tocar vivirlos y ver qué hacemos con ellos. No está fácil. Entonces, ¿cómo intervenir? Fortaleciendo nuevamente las habilidades socioemocionales, ¿no? Opciones de canalización, cuidar al cuidador. Este es un punto clave. Nosotros, formadores, maestros, directores, somos los cuidadores en el espacio escolar. Vamos a cuidarnos mucho. Clave es que tengamos un espacio para cuidarnos entre nosotros. Nosotros tenemos que estar bien, como aquello del avión, ¿no? Que nos sale cuando hay una turbulencia en un avión. Lo primero que nos dicen cuando baja la cámara de oxígeno, la máscara de oxígeno, primero te la pones tú y luego te la pones a los menores o a la gente a la que quieres ayudar. No puedes ayudar a nadie si no te ayudas a ti mismo primero. Entonces, cuidémonos, cuidadores. Cuidémonos nosotros mucho para poder ser pilares firmes en este momento. La integración de las creencias, información creíble, lineamientos claros de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. La socialización, es muy importante aprender a que el juego es una herramienta en donde se procesan muchas cosas. Entonces, démosles la importancia al juego como herramienta de educación y como herramienta de integración de todas estas emociones, porque jugando es como van a salir muchísimas de las cosas que necesitamos trabajar. Entonces, démosle importancia al juego. Todo lo lúdico va a ser una gran herramienta para nosotros. Bueno, la cultura de la paz es eso, ¿no? Fomentar la comunicación, las relaciones fortalecidas, la educación para la vida y el fortalecimiento de los lazos sociales. Muy bien. Pues llegamos al fin, llegamos a la conclusión final. Tengo tres mensajes que creo que pueden englobar todo lo que hablamos. Tres conclusiones. Una sería que la contingencia evidenció grandes desafíos, pero grandes potencialidades. Otra, la dos, es que la labor docente es ante todo un quehacer humanizante y que esto lo tenemos que tener más presente que nunca. Y bueno, que las habilidades socioemocionales son más relevantes que nunca antes. Entonces, pues los invito a unirse a nuestras redes. Tenemos el Facebook Semsae Capacitación, tenemos el Instagram Semsae y nuestra página que es fundacionsemsae.org. Los invito a conocer todo lo que nosotros como cursos tenemos para ofrecerles en el fortalecimiento de estas habilidades y la reducción de la violencia, la reinserción, por supuesto, y todo el camino que tendremos que caminar ahora juntos de la mano. Estoy abierta ahora para recibir sus preguntas y, si puedo, con todo gusto contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carmen, por su participación. Les habla Itzel Sandoval, del Departamento de Formación Continua. Y pues me permito ahora ser la portavoz de esta gran participación que tuvimos de los docentes. Es un tema pues relevante, como ya lo mencionamos. Y Azalea Mondragón Calderón nos dice: ¿cómo puedo hacer a mis alumnos sentir que seguimos en contacto humano a pesar de estar mirando tanto ellos como nosotros una pantalla, de estar tan sumergidos a falta de contacto humano? ¿Qué nos dice, maestra? Sí, me parece una gran pregunta, porque ese es el reto precisamente, ¿no? Darnos cuenta que la calidad del vínculo no necesariamente es físico, sino tiene que ver con las palabras que uso, con la atención que le presto al otro, con el tiempo que le doy para escucharlo, ¿no? Que no haya monólogos en esta conversación, sino que sea siempre interactiva, que haya siempre oportunidad para el otro de expresarme lo que le está pasando, que no me concentre solo en el programa académico, sino que siempre pregunte: ¿cómo estás? ¿Cómo está pasándote este día?
qué ha traído para ti este día. O sea, expresar y manifestar claramente mi preocupación y mi cuidado al otro es más importante que nunca a través de estos medios. Y sí se puede lograr un acercamiento emocional, aunque no sea físico, maestra. Hay que echarle muchas ganas todos. Muchas gracias, maestra. Otra aquí de las preguntas que tenemos es de Edith Liliana Delgado Torres, que nos pregunta ¿qué actividades recomienda que se puedan aplicar a los alumnos regresando a clases? Y la sumo con otra pregunta que nos hacen de qué actividades de diagnóstico para revisar cómo vienen de las emociones podemos aplicar a los alumnos. Bueno, pues las dos me parecen muy buenas preguntas. La primera es, como les decía, ¿no? Tenemos que integrar actividades lúdicas, muy importante, actividades de participación, actividades de escucha, pero también tenemos, creo que es importante, a nosotros como docentes no podemos hacer un diagnóstico específico, ¿no? Creo que hay limitaciones, ¿no? Y debemos de saber que nosotros no vamos a resolver el total del estado emocional de nuestros niños en este momento y en el momento de la reinserción. Tenemos que saber que nos vamos a desgastar muchísimo tratando de lograrlo y que finalmente va a haber un punto en el que no vamos a poder resolver problemáticas que nos van a rebasar. Y está bien. Creo que es importante saber que no somos omnipotentes ni omnipresentes, ¿no? Y también no castigarnos por eso, porque también he escuchado muchos maestros que están muy agobiados y están quemados, como dicen, con el síndrome de desgaste, por tratar de salvar situaciones que son insalvables o que no nos competen solo a nosotros. Entonces creo importante saber que el diagnóstico pues se puede elaborar de una manera vivencial, ¿no? ¿Cómo estamos? Preguntándonos entre todos, ¿cómo estamos el día de hoy? Y escuchar cómo están los niños. Ese es al diagnóstico que yo me refiero, no un diagnóstico profesional de un psicólogo que nos diga, ¿no? Pero sí un diagnóstico casi de sentido común. ¿Cómo estoy sintiendo hoy cuando entro al aula? ¿Cómo me siento yo docente en este salón de clases hoy con estos niños? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y ponerlo en la mesa ya es gran diagnóstico. Y también preguntar a los niños, ese es un diagnóstico. Y actuar en base a eso, pero que sea un espacio de libre expresión para todos, incluso para el docente. Hoy me siento más cansada que otro día, hoy siento que estamos viviendo más dificultad que ayer en comunicarnos, ¿qué creen que esté pasando? Preguntarles a todos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Todo el tiempo, ¿cómo vamos? Ese sería el diagnóstico. Muchas gracias, maestra. Una más, aquí nos piden que nos dé alguna recomendación de alguna lectura, tanto para los docentes, nosotros los maestros, padres de familia, como para los alumnos de cualquier nivel escolar, para poder sobrellevar mejor esta etapa. Pues todas las lecturas que tengan que ver con habilidades socioemocionales, con tema de inclusión. Nosotros tenemos mucha bibliografía que podemos hacerles llegar, por supuesto, pero todo lo que tenga que ver con inclusión y atención a la diversidad, toda la bibliografía que tenga que ver con inteligencia emocional, con gestión de las emociones, tienen ustedes muchísimo material dentro de la misma SEP, que yo creo que en este momento pueden retomar y decir, a ver, esto que ya venía yo viendo desde hace mucho, pues esto me está sirviendo porque digo, hay autores, muchísimos autores, ¿no? Como está Goleman, hay muchísimos autores que hablan de inteligencia emocional y manejo de las relaciones, está Irving Yalom, hay muchísimos autores, pero creo que más que nada es un trabajo personal. Creo que la tendencia del docente muchas veces es irse a lo académico. A ver, denme la receta donde dice en el libro que tengo que hacer paso 1, paso 2 y paso 3. No hay tal. El trabajo socioemocional tiene que ver con una revisión constante
con una aceptación al cambio, una resiliencia, una disposición de escuchar, de tomar en cuenta a los demás, de tomarme en cuenta a mí misma. Ese es ya un trabajo suficiente, más que el tema teórico. Yo les recomiendo más lo vivencial en el tema de las emociones que un tema teórico para ayudar. Esto que les estoy diciendo, esa es la forma de ayudar. Y no es fácil, es todo un trabajote. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Aquí hay una más que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Una más que nos dicen, entonces, el propósito de conocer las habilidades emocionales es para atender a los estudiantes. Considero que es una prioridad conocer cuáles son mis habilidades socioemocionales como docente para estar bien y poder ofrecer un docente con estabilidad emocional y calidad humana en el aula, puesto que no es necesaria una pandemia. Hay docentes, personas que viven en profunda crisis socioemocional que no ha sido resuelta y solo continúan con una vida que se refleja e impacta en todo lo que hacen o con quienes conviven. Sí, totalmente de acuerdo, maestro. O sea, el problema de las habilidades socioemocionales es que se permean, o sea, van para afuera. Y como nosotros somos docentes, los estudiantes que están en nuestra clase y que dependen de nosotros, no solamente están aprendiendo los temas académicos y los programas que estamos impartiendo, están aprendiendo toda nuestra forma de vivir la vida. Cómo me relaciono conmigo misma, cómo trato al estudiante, cómo trato a mi colega maestro, cómo me relaciono con el mundo. Eso es lo que estamos enseñando. Entonces, la importancia del trabajo socioemocional en un docente, a mí me parece lo más importante que puede haber. Porque vamos a tener niños y niñas que pasen por nosotros, que van a estar viendo cómo me muevo, cómo respiro, cómo me enojo, cómo soy alegre, cómo soy optimista, cómo soy pesimista, cómo soy fatalista, cómo enfrento la vida. Entonces es un trabajo que no le habíamos dado tanta fuerza porque estábamos centrados en ayudar a los niños. Todo el trabajo ha sido siempre hacia los niños. Pero pues si nosotros como docentes no lo hacemos en nosotros, no hay manera de ayudar a los niños. Muy bien, maestra. Y creo que va de la mano con esta otra. ¿Qué pasa si yo como docente no estoy preparado para regresar con mis alumnos? A mí me parece una pregunta maravillosa. Se me hace como muy importante darnos cuenta de eso, ¿no? Porque si no estoy preparada, no debo regresar con mis alumnos. Debo pedir ayuda y a lo mejor la ayuda sería en este momento, antes del momento de reinserción, para tener a alguien con quien hablar y expresar toda esta carga que yo estoy viviendo también como docente. Muy importante pregunta, porque también el reconocer que no estoy lista me parece de lo más sabio que puede, de lo más humilde, de lo más sabio y de lo más acertado para que un maestro se dé cuenta. Quiere decir que se está viendo a sí mismo y me parece, pues, paso número 1, vernos a nosotros mismos, cómo estamos. Muy bien, maestra. Me parece importante cerrar con esta pregunta que un poco recoge todo lo que esta pandemia nos ha dejado y quisiéramos saber su opinión al respecto, que dice, ¿cómo aprovechar esta crisis para reinventarme también como docente y regresar a encontrarme con mis alumnos con un ánimo distinto, reconociendo y aportando a estos alumnos que más necesitan de mí? Pues es justamente, ¿no? La oportunidad es esa. Podemos nosotros tirarnos a la desesperación después de una pandemia y de una cosa tan fuerte, de un evento tan fuerte como hemos vivido, o podemos aprovechar todo eso y, como les decía, nosotros tenemos de alguna manera esa obligación como formadores, ¿no? De ver qué vamos a sacar de bueno. Y yo realmente sí creo, maestra, que tenemos muchas cosas muy buenas que sacar de esta pandemia. Muchísimo, ¿no? Es reinventarnos a partir de las prioridades que teníamos antes y las prioridades que vamos a tener hoy como formadores, que son distintas. Nos estamos dando cuenta de la necesidad de las habilidades socioemocionales, de la necesidad de la colaboración, de la necesidad del arte,
la necesidad del juego, del deporte, del desfogue, de la modificación de las relaciones. Entonces, ¿cómo aprovechamos todo esto? Pues lo aprovechamos viéndolo primero, dándole la importancia que tiene y implementándolo. Y no aflojando, porque no se trata de implementarlo en esta pandemia y en esta reinserción, sino dejar estas nuevas normalidades que permanezcan. Muchas gracias, maestra. Hasta aquí con el momento de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos. Muchas gracias. Maestra, estamos muy agradecidos y muy contentos con su participación. Seguro fue de grandes aprendizajes para los maestros y las maestras que hoy nos escucharon. Platicarles un poquito que en la Secretaría estamos muy interesados en el bienestar de las maestras y los maestros. Ahorita estamos elaborando unas guías de apoyo socioemocional para docentes, para directivos, para padres de familia, para niños, para niñas, de preescolar, primaria alta, primaria baja, secundaria, y el enfoque es justo lo que usted nos comparte: llenar la vasija, llenar el corazón de los docentes, preocuparnos por su bienestar, por su salud, y que ellos puedan reflejar en el salón de clases lo que ya tienen, las habilidades socioemocionales desarrolladas. Es un ejercicio que seguro los apoyará, que seguro disfrutarán, y lo más importante, nos interesa su bienestar. Ahorita escuchaba a algunos docentes alguna mortificación por no sentirse bien. Estamos nosotros en la Secretaría a sus órdenes. Los podemos apoyar, tenemos una línea de atención psicológica. Si quieren, comparto el teléfono, es 800-911-1213. Aquí si requieren hablar con alguien que los escuchen, estamos a sus órdenes y queremos acompañarlos. Son una prioridad para nosotros, su bienestar. Muchísimas gracias, fue un gusto escucharlas. Me gustaría también invitarlos a la siguiente conferencia virtual que inicia a las 11 de la mañana y el título es Claves para evaluar en contingencia. Será el próximo 10 de junio. ¿Es correcta la fecha? ¿10 de junio? Sí, 10 de junio a las 11 de la mañana. Los invitamos a registrarse y a participar. Es muy importante seguirnos capacitando. Fue un honor escucharla, saludar a todos los docentes por este medio y les mandamos un abrazo. Que sea un gran día. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.